Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estés viendo o escuchando. Creo que si haces algo y resulta ser bueno, deberías hacer algo maravilloso. Steve Jobs. Yo soy Verónica Zambrano, secretaria de Gestión y Promoción Profesional de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, AC, y les doy la más cordial bienvenida a este Café Arquitectura de la FECARM, con el tema La trascendencia de la certificación profesional. Desde la postura de nuestros invitados nos adentraremos en los orígenes, en qué consiste el proceso, la experiencia nacional e internacional de los que han participado en la certificación profesional y el panorama futuro del proceso. Y para ello me encuentro acompañada por Gustavo Alejandro Acuña Serrano, arquitecto egresado de la Universidad Autónoma de Chiapas, con maestría en diseño de la arquitectura y diseño urbano por la Universidad Gestal de Jalapa, Veracruz, con diplomados en teoría de la forma, semiótica, biónica, bioclimatismo y sustentabilidad. Ha sido secretario del Consejo Coordinador Empresarial, miembro de número desde 1987 del Colegio de Arquitectos Chiapanecos AC, del cual es expresidente. Y actualmente es presidente electo de la Junta de Honor y coordinador general del 50 aniversario del Colegio de Arquitectos Chiapanecos. Ha incursionado en la docencia como profesor de la Facultad de Arquitectura desde hace 23 años, impartiendo las clases de talleres de diseño y teoría de la arquitectura. En 2011 presenta su libro 25 años de arquitectura de Chiapas, siendo el único libro editado de la obra de un arquitecto chiapaneco. En 2012 recibe la certificación nacional por parte de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana. Dentro de su currículum se encuentran aproximadamente 500 obras bajo la producción de la iniciativa privada. Fundador de la primera Bienal de Arquitectura en Chiapas en 1999, en donde 2 años más tarde es ganador de la medalla de oro con la obra Casa de la Ladera. En 2007, 2009 y 2015 obtiene medalla de plata y en los años 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 y 2015 obtiene mención honorífica. Es ganador del Premio Internacional Interceramic 2012 con la obra Bar de One. Premio Pasha 2018 a trayectoria en arquitectura otorgado por el Colegio de Arquitectos Chiapanecos. Le doy la más cordial bienvenida a Gustavo Alejandro Acuña Serrano. Bienvenido, arquitecto. ¿Cómo estás, Gustavo? Muchas gracias, Vero. Muy amable por tu invitación a este panel. De verdad, un verdadero honor regresar a estar en la federación. No hay cosa más linda que participar en la federación. Muchas gracias. Y también me encuentro acompañada por Germán Arbizu Loyola, ingeniero arquitecto por la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional. Se inicia en la práctica profesional en el conocido despacho del arquitecto Juan Sordo Madaleno, en la Ciudad de México. Posteriormente, se traslada al estado de Oaxaca, donde realiza diversos proyectos en el mismo estado, siendo catedrático de diseño de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, para posteriormente regresar al estado de Morelos, donde se desempeñó por 5 años como director general de Catastro y 2 años como director del Instituto de Vivienda del estado de Morelos, compartiendo sus conocimientos como catedrático durante 1 año en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, para después
dedicarse de lleno a la práctica profesional independientemente a la arquitectura fundando Galco Diseños y Construcciones. Tiene actividad gremial de manera ininterrumpida durante 42 años como miembro del Colegio de Arquitectos de Morelos. Tiene actividad gremial de manera ininterrumpida durante 42 años como miembro del Colegio de Arquitectos de Morelos y los 2 últimos años como miembro del CAMSAM en la Ciudad de México. Cuenta con un sinnúmero de proyectos y obras arquitectónicas realizadas en nuestro país dentro de los géneros residencial, comercial, oficinas, turismo y deportes. Forma parte de diversos jurados para concursos de arquitectura y como sinodal de exámenes profesionales. En 2009 obtiene por primera vez la certificación profesional CONARC y APEC de la FECAR, revalidándola sin interrupción hasta el 2004. Participa desde el 2010 a través de FECAR, CONARC, en el proceso para obtener la certificación internacional en el marco del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, contemplada en el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo para el Ejercicio Internacional de la Arquitectura, signado por Estados Unidos, Canadá y México, obteniendo en el año 2014, a través de todo el proceso, junto con Raúl López Ramírez de Hidalgo, el reconocimiento oficial de parte de los Estados Unidos y Canadá para la práctica independiente de la arquitectura en esos dos países. En 2018, a la fecha, la mayor parte de su actividad profesional está en el estado de Texas, donde es reconocida su firma y práctica profesional por las autoridades correspondientes en los Estados Unidos, impulsando el proyecto Centro Corporativo Internacional para América del Norte, conservando en Morelos su despacho de arquitectura. Arquitecto, pues para mí es un gran honor. Germán, bienvenido aquí a nuestro Café Arquitectura y a la FECAR. En nombre de nuestro presidente les doy la cordial bienvenida. Germán. Muchas gracias, Vero, muchas gracias. Encantado de participar en Café Arquitectura de la FECAR y compartir las experiencias que hemos vivido en estos procesos y enfatizar la importancia de la certificación profesional en México. Gracias, gracias. Gustavo, gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido al Café Arquitectura de la FECAR a nombre de nuestro presidente de la Federación. Oh, muchísimas gracias. Y este café pues no hubiera sido posible sin precisamente la presencia de Fernando García Vega, a quien le agradezco mucho estar aquí con nosotros, arquitecto por la Facultad de Arquitectura Tampico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, maestría en domótica y hogar digital por la Universidad Politécnica de Madrid, especialidad en planeación estratégica urbana por el Centro Iberoamericano de Desarrollo Urbano de Barcelona, dedicado al proyecto arquitectónico, supervisión, construcción. Participó como subdirector de planeación de la Unidad de Descentralización de la Secretaría de Desarrollo Social Federal y fue jefe del área de proyectos y construcción de la Delegación Querétaro del Infonavit. Ha sido catedrático en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y en la Escuela de Arquitectura del Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas. Expresidente del Colegio de Arquitectos del Sur de Tamaulipas, exsecretario de Finanzas de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, AC, actualmente presidente de Grupo Urbano Medellín, asociación dedicada al desarrollo de programas de planeación estratégica urbana, y coordinador ejecutivo del Consejo Nacional de Registro y Certificación, conocido como el CONARC. Bienvenido, Fernando. Gracias por apoyarnos en crear, en llevar a cabo también y reunir a estos arquitectos certificados con nosotros. Pero gracias a ti por voltear a ver este proceso. Gracias, Germán. Gracias, Gustavo, porque
Realmente considero que esta es la manera en la que los arquitectos podemos levantar la mano para decirle a las autoridades y decirle a la sociedad que aquí estamos para hacer las cosas bien, hacer las cosas como se deben de hacer. Y bueno, esta es una buena manera de promovernos. Gracias por apoyarnos, gracias por participar y gracias por compartir sus experiencias. Vamos a hacer de este café un aroma de arquitectura muy delicioso. Van a ver que sí. Sí, claro que sí. Y bueno, la certificación profesional representa un medio idóneo para demostrar a la sociedad precisamente quiénes son los profesionistas que han alcanzado la actualización de sus conocimientos y una mayor experiencia en el desempeño de su profesión o especialidad, con el propósito de mejorar su desarrollo profesional, obtener la mayor competitividad y ofrecer servicios de alta profesionalización. Las asociaciones y colegios de profesionistas han desempeñado un papel destacado en la difusión de normas éticas y en el ejercicio honrado y digno de la actividad profesional. Algunos han desarrollado esquemas de evaluación y procedimientos para la certificación de los conocimientos y la experiencia de quienes ejercen una profesión con responsabilidad. Con estos procesos se han certificado profesionistas con diversos niveles de especialización. Y bueno, pues para iniciar esta charla me gustaría que precisamente nuestro coordinador del CONARC nos dijera pues cómo nace esta certificación profesional para los arquitectos en México. Bueno, con mucho gusto. El origen de nuestro proceso se remonta a 1994, cuando México participa en el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que ahora conocemos como el TEMEC. Dentro de este acuerdo se establece el libre ejercicio de las profesiones. Es entonces cuando cada país designa a su ente negociador. En Canadá hay un organismo, es el CALA, en Estados Unidos es el NCARB. Ambos son organismos certificadores en su país. Y a México, la Secretaría de Economía designa a los comités mexicanos para la práctica internacional de las profesiones. En el caso de la arquitectura es el COMPIAR, Comité Mexicano para la Práctica Internacional de la Arquitectura. Y ahí es donde la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana entra en acción a través de su COMPIAR. Y empiezan las negociaciones. Cuando se sientan a negociar cuáles van a ser las bases para el libre ejercicio de la profesión, pues Estados Unidos y Canadá tenían un proceso de certificación muy similar y acuerdan que el proceso de certificación va a ser el estándar para aceptar y hacer válida el ejercicio profesional en los tres países. ¿Qué sucede? México no tiene un proceso de certificación, no existe el proceso de certificación y nos tardamos casi 20 años. Nos tardamos aproximadamente 10, 12 años en desarrollar un proceso que sus características pues obviamente tienen que ser, son muy similares a lo que se ejerce en Estados Unidos y Canadá. Y fueron muchas negociaciones. Hubo mucha, vamos a llamarle desconfianza por parte de los países del norte en nuestro proceso. Y bueno, se hicieron pruebas y se hicieron comprobaciones y se hicieron reuniones hasta que por fin en el 2013 se finiquita el proceso de reconocimiento previo a un proceso del cual ahorita el arquitecto Germán nos puede platicar porque él fue parte de este proceso. Se llamó el plan piloto para el acuerdo de reconocimiento mutuo, en la que arquitectos de Estados Unidos, de México y de Canadá participaron en
la elaboración de expedientes para ser revisados por los 3 países. Y bueno, se finiquita en el 2013, donde ya Estados Unidos y Canadá quedan satisfechos con el cumplimiento por parte de México para realizar este acuerdo. Entonces, esas son las bases. El origen es el Tratado de Libre Comercio. Y bueno, más adelante hablaremos de lo que es el futuro, porque yo creo que ya el Tratado de Libre Comercio, aunque es el principal objetivo de este proceso, ya está quedando como complemento para las cuestiones aquí en el ejercicio nacional. Yo le pediría aquí al arquitecto Germán que nos platique un poquito cómo estuvo esto del plan piloto, que empezó por allá del 2010, algo así, ¿no? Se establecieron las reglas. Así es. Si gustas, Vero, te puedo compartir pantalla de unos datos. Entonces, como bien decía Fernando, en 1994, bueno, entra en vigor el Tratado de Libre Comercio. El 7 de octubre del 2005 se firma en Oaxaca el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo Trinacional. El 14 de agosto del 2007 se firma en Vancouver la declaración conjunta del Tratado de Libre Comercio, donde participa en ese entonces nuestro secretario de Economía de México, el señor Eduardo Sojo. Ahí se declara y se formaliza el 21 de septiembre del 2007, se formaliza el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo, con un boletín de prensa del 881 de la Secretaría de Economía. Luego, en el 22 de abril del 2010, se firma en Washington una ratificación del propio Acuerdo de Reconocimiento Mutuo, con algunas modificaciones y actualización, sobre todo de las instancias que participan en ese acuerdo, donde ya se incorpora la propia CONAR, como aquí les indico, ¿no? Intervienen todas estas instancias de los 3 países. El plan piloto de reconocimiento mutuo se establece en el segundo semestre del 2010, se hace la convocatoria, se hace un proceso interno en nuestro país, nos inscribimos muchos arquitectos y demás. Al final se aterriza en una terna en la que yo tuve el honor de participar. Fuimos el arquitecto Armando Reyes Oliver, en paz descanse, que ya se nos adelantó, Raúl López Ramírez y su servidor. Participamos en ese plan piloto y desde el 2010 y en el 2013, como lo comentó Fernando, se culmina ese plan una vez presentados los expedientes de la terna mexicana, de nosotros, de los 3 arquitectos mexicanos, de unos arquitectos canadienses y otros estadounidenses. Se aceptan los expedientes y se hacen las entrevistas en los países anfitriones. En este caso, a nosotros nos tocó viajar a Washington, en donde tuvimos la entrevista en un solo viaje, en lugar de ir a Washington y después a Ottawa. En ese mismo viaje, en esa misma entrevista, estuvimos ante un panel de arquitectos estadounidenses y canadienses. Eso fue en agosto del 2013. Después de ello, en enero o febrero del 2014, nos dieron ya la aprobación a Raúl López y a su servidor. Y desde entonces hemos tenido el registro y el reconocimiento ante las autoridades de Canadá y de Estados Unidos. Yo en especial escogí, por diversos intereses profesionales, hacer mi desarrollo profesional en Texas. Aquí nosotros tenemos un registro nacional en Estados Unidos, es en NCARB, es el Consejo Nacional de las Barras de Arquitectura de los Estados Unidos, y posteriormente
una vez que tienes ese registro, te registras en el estado de tu preferencia donde vayas a querer ejercer. En mi caso fue Texas. Yo me puedo registrar en cualquier otro estado, pero pues no tiene caso. Yo estoy en el estado de Texas y aquí estoy haciendo este desarrollo, ¿no? Entonces, desde el 2014 tenemos la certificación ya internacional reconocida en los Estados Unidos y Canadá. Yo hice algunos proyectos desde el 2014 al 2017 y desde el 2018 el 90% de mi tiempo lo tengo en Texas y estoy desarrollando diversos proyectos y demás, pero creo que eso será un tema para platicarlo posteriormente. Esta presentación se las voy a compartir, Verónica, si tú me lo permites, posteriormente, para que lo tengan como un anexo si gustan a esta charla. No, y Pero muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Germán. Y bueno, ¿qué te motivó? Digo, estaba viendo esto. ¿Qué te motivó o qué te impulsó a participar en este proceso de certificación profesional? mira, de acuerdo con la información que teníamos por ahí del 2009, se hablaba de una colegiación obligatoria y en consecuencia de la certificación profesional, en fin. Y a mí me motivó mucho iniciar este proceso de certificación que convocó FECAR, mi CONAR, de tal manera que pudiera tener actualizadas mis credenciales debido al tipo de clientes que yo tenía en ese momento. Yo tenía algunos clientes de empresas extranjeras y mexicanas y había que estar en un nivel competitivo respecto de una probable participación de arquitectos de los Estados Unidos para realizar esos proyectos con la certificación de CONAR que la obtuve en 2009, me ayudó mucho para ser competitivo ante los compañeros arquitectos de los Estados Unidos que iban a México a tratar de hacer esos proyectos en donde yo participé. La verdad, a mí me gustó mucho el proceso de certificación, porque es un proceso interno entre nosotros, los arquitectos. En mi caso, en el Colegio de Arquitectos de Morelos, en el Comité de Certificación, bueno, es una manera de humildemente poner en manos de tus compañeros todo tu trabajo profesional para que lo revisen ellos y vean si cumpliste con todos los requisitos que te requieren las autoridades y demás, ¿no? Entonces es un proceso muy interesante, muy transparente y en nuestro caso fue muy estricto, muy estricto. En ocasiones a algunos no les gustaba que se fuera estricto, pero así tiene que ser, ¿verdad? Entonces luego me enteré del acuerdo de reconocimiento mutuo. Me motivó muchísimo y me puse como meta de vida lograr el ejercicio profesional en Estados Unidos. Como una de las economías más importantes, me parecía que si yo pudiera lograr eso, pues para mí sería la obtención de una meta casi como sueño en aquel momento, ¿no? Sí. Participamos y trabajamos muchísimo. Varios compañeros de FECAR me entregaron su tiempo, como lo están haciendo ustedes, para brindarnos el apoyo al grupo de los 3 arquitectos que participamos en el plan piloto. Trabajamos muy a gusto en equipo y demás hasta que logramos el objetivo, ¿verdad? Y yo me siento muy satisfecho ahora que lo estoy ejerciendo aquí en San Antonio. Yo tengo proyectos en San Antonio, en Houston, en Dallas, en Austin. No son todavía proyectos muy grandes, pero ya tenemos proyectos de diversos géneros de edificios. Entonces, es reconocida la firma arquitectónica de un mexicano aquí en los Estados Unidos sin ningún cuestionamiento. Y eso me parece que es maravilloso, ¿no? Es el aterrizar
el trabajo de tantos años de los iniciadores de todo este proceso del acuerdo de reconocimiento mutuo y de la certificación profesional. Entonces yo soy un hombre ya de cierta edad, pero muy motivado, como si tuviera 25 años. Excelente, excelente. Gustavo, ¿qué te motivó a realizar este proceso de certificación profesional? Pues mira, Vero, es deseo de conectarte al mundo, a la vida profesional. Yo tengo un contexto, un marco referencial que es Chiapas, es un estado que ha tenido su desarrollo, no tiene la producción arquitectónica que tienen otros estados del país y sin embargo habemos quienes hemos salido a traer conocimiento a otros estados para traerlos a Chiapas y nos hemos ido actualizando en conocimientos y experiencias. A mí me gusta buscar abrir caminos siempre para mis compañeros de Chiapas y la certificación sin duda era un panorama maravilloso para no solo conectarme a todo México, sino a otros países, visualizando el futuro. Entonces, toda esa visión me motivó mucho a ser uno de los primeros arquitectos certificados de Chiapas y que me ha dejado muy buenas satisfacciones porque es una verdadera carta de presentación que da muchas garantías. Entonces, toda esta posibilidad de ser parte del rol nacional de arquitectos preparados, comprometidos con la honradez, con la honestidad y con el progreso de Chiapas y de México, me motivó muchísimo que se abriera esa ventana y al cual agradezco mucho a mis compañeros que de avanzada abrieron esta gran posibilidad. Sí, y realmente es algo que es un proceso de actualización, como lo hemos platicado, ¿no, Fer? Es un proceso de que hemos estado, tenemos que estar actualizándonos constantemente para darle esa garantía a nuestro cliente. Y bueno, pues yo podemos estar muy animados porque pues estamos viendo a arquitectos certificados donde han estado realizando obras interesantes y estar cruzando también fronteras. Pues, ¿cuál es este proceso para obtener la certificación? Fernando, explícanos, por favor. Porque ya está próxima a cerrar la convocatoria que está vigente. Perdón. Quisiera hacerle un comentario en base a lo que es mi experiencia. Bueno, los momentos sí, pues tú eres arquitecto certificado. Y APEC y no sé qué, si es cierto, pues también. ¿Qué te motivó, Fernando? ¿Qué me motivó a mí? Bueno, originalmente fueron motivos más familiares, porque aquí en la familia tengo una hermana que se dedica a desarrollar procesos de certificación y bueno, me llamó la atención. Yo lo que sí te quiero comentar es que para mí hubo un cambio radical en mi ejercicio profesional a raíz de la certificación. Ahorita te voy a platicar en qué consiste más o menos el proceso y te voy a confesar que hay conceptos que yo no manejaba antes. A raíz de mi proceso de certificación, creo que hago las cosas mejor y más profesionalmente. El proceso de certificación se basa esencialmente en demostrar las capacidades que el arquitecto debe de cumplir de acuerdo a lo establecido en el proceso. Son 3 capacidades. La primera, que yo considero que es la esencia del proyecto, y ahí yo te quiero abrir un abanico de un tema paralelo a este proceso, que es el ejercicio profesional de la arquitectura. Ahorita tenemos a 2 arquitectos invitados que son arquitectos reconocidos, que tienen grandes proyectos, se han desarrollado grandes proyectos, y bueno, a ellos les es muy valorado su ejercicio profesional. Mas, sin embargo, un gran porcentaje de los arquitectos en México nos olvidamos de hacer arquitectura porque no es negocio. En muchos casos no es remunerada la arquitectura por algunas viejas
malas costumbres de Exacto. regalar el proyecto a cambio de que te den la construcción. Entonces, este proceso avala mucho el valor del proyecto. Es algo por lo que yo, desde que empecé a participar en el colegio y participé en la federación, ha sido para mí una obsesión. El que sea reconocida la profesión, la competencia de la arquitectura debe ser hecha por arquitectos y debe de ser requerida por las autoridades para que también sea valorada por la sociedad. De hecho, por ahí algunos compañeros que están más inmersos en el mundo de la educación de la arquitectura, ellos dicen, los arquitectos, como los médicos o como los ingenieros, no tenemos un grado de licenciatura, tenemos un grado un poquito más sofisticado. ¿Por qué? Porque intervenimos en la salud y en el bienestar de los seres humanos. Correctísimo. Entonces, yo estoy enamorado de este proceso. Tengo desde el 2009 que estoy certificado y he luchado porque se sostenga, se mantenga, se promueva, porque es la manera de darle valor a la arquitectura. Y bueno, enfocado a tu pregunta, el proceso son 3 capacidades. La primera es la capacidad de desarrollar el proyecto conceptual o el anteproyecto. Es decir, a través de la experiencia, porque ese ha sido uno de los factores que nos han criticado, pero bueno, como te dije en la intervención anterior, este proceso es similar a los procesos internacionales. Entonces está basado en la experiencia. Un médico cirujano te puede dar toda la teoría de cómo operar, pero nunca va a demostrar que puede operar si no ha operado. Un arquitecto te puede dar toda la teoría de cómo hacer un proyecto, pero nunca te lo va a demostrar si no hay un proyecto edificado y desarrollado. Entonces, la primera capacidad es demostrar que sabes hacer el estudio de las necesidades de tu cliente, conocer necesidades, capacidades, conocer el entorno físico de dónde se va a desarrollar el proyecto, conocer el entorno normativo que implica el proyecto y poder hacer una propuesta que nosotros los arquitectos le llamamos anteproyecto. Esta es la primera capacidad. Un estándar internacional dice que esa propuesta que tú desarrollas en base al estudio de las necesidades debe ser una propuesta segura, saludable, confortable y últimamente han agregado el concepto de sustentable. ¿Sí? Quiere decir que tú tienes que hacer un proyecto que cumpla con esas características, que se adapte a las necesidades y a las posibilidades del cliente y al entorno del terreno, al entorno físico, del clima y al entorno normativo, reglamentos de construcción, planes de desarrollo urbano, etcétera, etcétera. La segunda capacidad que debes de demostrar es la capacidad de desarrollar lo que nosotros como arquitectos le llamamos el proyecto ejecutivo. Es decir, esa idea tienes que plasmarla de tal manera que pueda ser construida. Tienes que demostrar que sabes especificar dimensiones, cancelerías, alturas, ventanerías, materiales, estructura. Obviamente no eres el responsable de la estructura, pero tienes que tener la idea de la estructura, las instalaciones hidráulicas, sanitarias, iluminación, la instalación eléctrica. Todo eso es parte de un proyecto ejecutivo. Y aunque tú no desarrolles toda la parte técnica, como arquitecto eres el coordinador general del proyecto. Entonces tienes que demostrar que lo sabes hacer. Y finalmente la tercera capacidad es la de desarrollar el control técnico responsable de la construcción. Es decir, tú debes de demostrar a base de bitácoras, a base de experiencias en procesos constructivos, que tú sabes recibir un proyecto ejecutivo y supervisar arquitectónicamente. No hablamos de administración de la construcción. Hablamos de supervisar arquitectónicamente el desarrollo del proyecto. ¿Qué quiere decir? Que lo que está especificado en el proyecto se lleve a cabo en la construcción. Si hay que hacer cambios, adecuaciones por
porque siempre se dan, ya sea por cuestiones técnicas o por cuestiones de los clientes. Bueno, todo eso tienes que tener la capacidad de demostrar que eres capaz. Esa es la esencia del proyecto. Lo demás es, en México, pedimos que se cumpla en un factor muy importante, que es el desarrollo profesional continuo, y que es uno de los seres y quehaceres de la certificación profesional. Vivimos en un mundo cambiante. Ya nos olvidamos de proyectos estáticos. En tu plática de la semana pasada, vi a este joven de Jalisco, hablando de la pandemia y de los proyectos actuales, ¿no? Entonces, un concepto de vivienda estático, vivienda dormitorio, ya quedó obsoleto. Entonces, si nosotros como arquitectos no nos actualizamos y no estamos al pendiente de lo que va surgiendo, no podemos cumplir con nuestro objetivo. Entonces, la actualización profesional continua es uno de los factores que incluye el proceso, la ética profesional, el aval que compruebes que ha sido ético profesional, el servicio social profesional y bueno, todas las demás estudios y actualizaciones que vayas haciendo. Todo eso se integra en un expediente, el cual es revisado por un comité conformado por... Entonces, como decía el arquitecto Arvizu, es una manera en la que tus propios pares, tus propios colegas, reconocen tu labor. Es un proceso, se elabora el expediente y se considera el registro. Cuando ya quieres acceder tenemos tres certificados principales. El primero es el certificado nacional, el certificado CONARC, para el cual tienes que demostrar por lo menos 5 años de experiencia profesional. Después tenemos el registro APEC, Asia Pacífico Economic Corporation, que para esto tienes que demostrar 7 años de experiencia profesional y una cantidad de proyectos, una calidad de proyectos un poquito más sofisticados que casa habitación. Te piden ya que tengas experiencia en haber proyectado y identificado algo más que casa habitación. Para la certificación nacional, las casas habitación no son válidas. Ya después platicaremos el porqué. Y la tercera certificación que ofrece es el acceso, que no es propiamente la certificación, es la elegibilidad, se le llama, al acuerdo de reconocimiento mutuo, que es el pase, no es propiamente ya la licencia, es el pase para poder acceder a la licencia en alguno de los estados participantes en Estados Unidos o en los estados de Canadá. A ver, pero espérame. Entonces, para el reconocimiento mutuo, ¿cuántos años? Porque dices que para el CONARC son 5 años y APEC son 7 años. ¿Y para el reconocimiento mutuo? 10 años. Anda. Tienes que demostrar 10 años de experiencia profesional. No, ahí no nada más es vivienda, sino estamos hablando de todo un badaje arquitectónico. De hecho, vivienda el comité para la práctica internacional, el comité internacional, no aceptan vivienda por las características que tiene el desarrollo de la vivienda en Estados Unidos y en Canadá. En Estados Unidos y en Canadá hay mucha vivienda prefabricada en la que muchas de las soluciones son tecnológicas y no lleva mucho estudio de arquitectura. Entonces, por esa razón, ellos no reconocen una casa habitación como un proyecto que implique la demostración de las capacidades. Por eso piden un proyecto más, puede ser un proyecto comercial, un proyecto multihabitacional, puede ser un proyecto, pues no sé, que implique la manera en que tú puedas demostrar que hiciste ese estudio de necesidades y que hiciste una propuesta que sea segura, saludable, confortable y sustentable. Fíjate, qué interesante. A ver, entonces, cuando yo voy y me registro, yo solicito y digo, a ver, yo quiero ser hasta APEC, tengo que cumplir. O sea, yo solicito, no se da porque
Dices, bueno, pues yo aquí están mis documentos. ¿Hasta qué nivel puedo llegar? No es así. O sea, yo solicito en qué quiero certificarme. ¿Es así? La básica es la nacional. Esa la tienes que tener a fuerzas. Y ya después puedes ir a aspirar a una certificación APEC o a una elegibilidad del acuerdo de reconocimiento mutuo. Ok, ok, bueno. Ah, ¿cuál ha sido su experiencia? ¿Cuál ha sido la experiencia en participar en este proceso de certificación, Gustavo? Cuéntame. ¿Cuál ha Bueno, para sido? empezar, poner en orden mi documentación, que es algo que es algo que te pide pues el proceso de tener orden en toda tu documentación con una estructura pues lógica, profesional, de constancias, de una serie de requisitos que conformen que es real y legal tu documentación, ¿no? Y eso es muy bueno porque nos incita a tener orden legal en nuestra documentación. Y después, pues, como dijo el compañero Germán, poner tu documentación ante un jurado, ante un comité de compañeros arquitectos para que lo evalúen. Eso también es hasta emocionante, ¿no? Para esperar el resultado, con la ilusión de que puedas tú escalar y llegar a este gran valor agregado que es la certificación. Es muy emocionante, y así como cuando te dicen que ya has sido aceptada y vas a recibir tu certificación en una asamblea nacional, en un marco de arquitectos profesionales que te están reconociendo, pues le da un gran valor agregado a esta certificación, y eso al mismo tiempo pues tener una gran confianza en tus clientes, en tus amigos que prefieren el hacer los trabajos contigo. Entonces el proceso es de orden, de seguir ordenando tu documentación que va llegando en la actualización, pensando precisamente en continuar con estos procesos de recertificarte cuando ya te toca volver a recertificarte, y que no sea tan difícil como la primera experiencia, ¿no? Afortunadamente, allá en el Colegio de Arquitectos Chiapanecos hubo compañeros que nos guiaron, que nos ayudaron a conformar los archivos, sobre todo en la primera experiencia que fue la compleja, por llamarle así. Después tomamos el camino, aprendimos y cultivamos ya esa manera de saber llevar en orden la documentación, ¿no? Pero el proceso ha sido realmente muy disfrutable en el sentido de lograrlo y de ir hacia la federación y convivir con tantos compañeros de todo México. Excelente. A ver, pero a diferencia de Germán, porque Germán ahí estuvo interviniendo en varios, pues, ¿cuál ha sido toda esa experiencia en participar en todo este proceso, Germán? Gracias, Verónica. Mira, como te comenté, desde el 2009 inicié mi certificación, fue la primera vez que la obtuve, hasta ahora que la tengo ratificada hasta el 2024. Como dice Gustavo, bueno, es el participar con tus compañeros, que revisen tus expedientes, ponerte en orden, eso es muy importante. La mayoría de nosotros los arquitectos no estábamos en orden, ¿verdad? Hasta que entró este proceso, pusimos en orden todos nuestros archivos y demás. Muy importante. Una cosa que ha sido para mí fundamental y que aprendí en este proceso fue la educación continua. La educación continua, que es algo que también se considera en el proceso de certificación nacional, que digamos la certificación base que dice Fernando, y después para acceder a la APEC y luego a la de elegibilidad. Pero una vez que obtenemos la trinacional, la educación continua es importantísima. Aquí en los Estados Unidos, la renovación anual del registro a nivel nacional y en el estado en el que te encuentres requiere de determinadas horas de educación continua, y eso es muy importante, que lo tenemos que considerar los arquitectos mexicanos, que algunas veces no estamos tan acostumbrados a seguir estudiando. Tenemos que estudiar toda la vida, ¿Y ¿no? cuántas horas te piden allá en Texas a ti? Son 12 horas. Son 12 horas, no es mucho, pero en realidad que cada hora
cada hora de educación continua te toma como 12 horas. O sea que tienes que trabajar bastante, sobre todo ya a raíz de la pandemia, los cursos tuvieron que ser un poco en línea o en actividad de autoestudio, que ellos mismos te dan los procedimientos, las bases y demás, pero pues, sí, alrededor de 10 horas por hora. Entonces yo ya empecé con las del 2022, empecé este mes porque si no, no acabas, ¿no? Sí, el caso es que y te enamoras de eso, quieres seguir estudiando y quieres seguir estudiando porque simplemente quieres estar preparado para lo que sigue, ¿no? Y Sí, creo que esto es muy motivante y es muy importante que se establezca en la cultura del arquitecto mexicano la educación continua y el orden que decía Gustavo de toda nuestra documentación, nunca saben cuándo se va a ocupar y tenemos todo disperso y todo desordenado, ¿no? Así es que la educación continua es muy, muy importante. Yo en esta experiencia también lo que decía Fernando es muy cierto. Para obtener la certificación trinacional hay que tener proyectos que aquí se llaman comercial, ¿no? O sea, del género comercial en el que se incluyen ya, como nosotros hablamos de géneros de edificios, de oficinas, deportes, etcétera. Aquí en comercial se abarca todos los proyectos, lo que no es residencial. Así es que es importante que los arquitectos en México que aspiren a tener una certificación del nivel trinacional, pues busquen la forma de tener algún proyecto de tipo comercial, ¿no? Que no nos quedemos en el habitacional nada más y podamos acceder a estas otras certificaciones. Es muy motivante lo que quiero compartirles. Hay muchísimas oportunidades por acá, muchísimas, y creo que este proceso de certificación es el camino correcto que México ha establecido a través de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana y del Consejo del CONARC y otras instancias en nuestro país. Lo ha logrado, pero creo que no se ha explotado lo suficiente. Yo quisiera ver más compañeros mexicanos ejerciendo aquí. Hay muchísimas oportunidades. Ahí me han ofrecido proyectos de participar en concursos que prácticamente participan pocos porque todo el mundo está muy ocupado. Es un país de una economía muy importante donde se requiere mucho de los servicios profesionales de la arquitectura, de la ingeniería, la mano de obra de la construcción. En este momento no hay suficiente mano de obra para las construcciones que se están realizando en los Estados Unidos, en Texas. Seguramente ustedes han oído esas noticias. Y bueno, entiendo que están haciendo unos programas migratorios para que permitan entrar a los latinoamericanos a la construcción y demás, porque se ha parado en cierta medida la economía, no que se haya parado, pero ha bajado un poco por la falta de la mano de obra. Las construcciones no se pueden terminar, no se pueden entregar por falta de mano de obra, ¿no? Entonces aquí veo que los americanos, bueno, los estadounidenses están en la disyuntiva de que los dejo pasar o me hago el de la vista gorda y que entren los ilegales y que trabajen, en fin, pero se requiere de esa mano de obra, ¿no? Pero así también del arquitecto, del ingeniero, hay muchísimas oportunidades y yo creo que hay que abrir este camino lo más posible. Le comentaba a Fernando que yo verdaderamente los felicito de que hagan este tipo de charlas y muchas más que seguramente van a hacer y algún otro tipo de promoción, porque es un proceso que requiere de muchísima difusión, que llegue al arquitecto que no está cerca de los consejos directivos de los colegios, al arquitecto que no está colegiado, que hay muchísimos, miles de arquitectos sí, que no están colegiados, que llegue esta información
para que se puedan incorporar al proceso de certificación nacional, después a la APEC y después a este trinacional, que aquí tendrían oportunidades de todo tipo, cuando que en México muchas veces estamos luchando por conseguir una oportunidad y a veces no la encontramos, ¿no? Esa es una realidad que no la podemos negar. En fin, yo estoy enamorado de este proceso. Como dice Fernando, está entusiasmadísimo, ama el proceso y ha luchado, y yo creo que tendrá que seguir luchando para que esto llegue a todos los rincones del país. Y por favor, Verónica, cuenten conmigo, Fernando, lo que yo pueda Gracias. hacer, lo que yo les pueda platicar a cualquier muchacho que quiera participar en esto, que conozcan las bondades de lo que es este proceso ya aterrizado aquí en los Estados Unidos, ¿no? Es verdaderamente emocionante que llegues a una oficina de gobierno, te registres y firmes y te digan, caramba, no te dicen nada, simplemente eres un arquitecto más, aquí confirma y punto, ¿no? No te cuestionan absolutamente nada, está perfectamente reconocido todo esto que lograron nuestros compañeros de FECARM y de CONARC, en cada uno en sus tiempos, porque como bien dijo Fernando, se tardaron 20 años, no que se hayan tardado por no quererlo hacer, sino que simplemente el proceso llevó todos esos años. Me parece que esto lo tenemos que explotar. Ojalá FECARM pueda encontrar los caminos para permear esto hasta el último rincón del país para que los arquitectos se enteren de las bondades de este proyecto. No, y es un placer tener de viva voz de quien ha estado disfrutando de este trabajo, ¿no? Y también trabajando junto con para obtener este reconocimiento mutuo. Así Y es. es un placer para mí escucharlo de viva voz y tener aquí a todos mis arquitectos certificados. Y estamos muy interesados precisamente por esto que viene, ¿no? Porque es esa situación actual, son esas perspectivas futuras de estos procesos que estamos y Jalisco ya lo está viviendo, ¿verdad, Fernando? Sí, si hacemos un recuento, pues el origen de la certificación es el Tratado de Libre Comercio. Pero cuando ya abres el panorama, así como decía Gustavo, cuando ya sales a buscar información para traerla aquí, te das cuenta cómo viven en otros lados. Y bueno, Estados Unidos y Canadá son países en los que la certificación, apoyada mucho en la actualización, en el desarrollo profesional continuo, son procesos que existen desde hace muchos años. Entonces, en México, hasta ahorita, el proceso ha sido voluntario. El proceso de certificación es un proceso voluntario, lo cual conocer arquitectos como Germán o como Gustavo, que son arquitectos exitosos, que son arquitectos que sus proyectos han sido reconocidos, que no tienen que estar mendigando el pago por un proyecto, ¿verdad? Qué envidia. Exacto. Hayan volteado a ver este proceso, habla de su persona, habla de decir, yo estoy en el tren de hacer las cosas bien. Hasta ahorita ha sido un proyecto voluntario, digo un proceso voluntario, pero Jalisco ha sido un estado pionero en sus procesos de educación y de ejercicio profesional. Entonces, ya tiene establecido el proceso de certificación profesional para algunas de sus profesiones para poder ejercer en el Estado. Y esto es una punta de lanza. Yo creo que tarde o temprano todos los estados van a empezar a hacer lo que sucede en Estados Unidos. Cada estado va a controlar el ejercicio profesional en su territorio. Y este proceso de certificación va a ser un estándar a nivel nacional para agilizar el registro de tu cédula en cada uno de los estados. Jalisco, a partir del 2023, se pospuso un año. Era originalmente ya
para enero del 2022, ahora va a ser para enero del 2023. Los arquitectos, los médicos, los ingenieros, los contadores y los abogados deberán de tener su cédula profesional certificada para poder ejercer su profesión en el Estado. Entonces, esto es muy interesante porque sí, efectivamente, como dice el arquitecto Acuña, yo me acuerdo en el 2009 que yo me certifiqué por primera vez. Dios es muy grande y yo soy un chacharero. Entonces yo tenía guardados papeles de casi todos, no te digo que de todos, pero de casi todos los proyectos que había hecho. Y fue una labor tremenda de meterte al archivo y sacar todo y empezar a ordenar. Y bueno, yo ya llevo 3 recertificaciones y aún así sigo batallando, ¿no? Por más que hago las cosas bien para tenerlas listas para mi próxima recertificación, siempre hay detalles que hay que estar ajustando. Entonces, es interesante que para allá vamos. Por ahí una vez, lo comentó el arquitecto Germán, hubo una iniciativa de certificación profesional obligatoria en el Senado de la República. Se quedó trunca. Entonces, pero tarde o temprano vamos a sacar eso. Entonces, vamos a caer en eso. Entonces, si desde ahorita empezamos a hacer las cosas bien, con calma, a organizar nuestro trabajo, a organizar toda nuestra participación y sobre todo, a ser éticos en el aspecto de el desarrollo profesional continuo y a ser éticos en el de cumplir con la labor propia del arquitecto. Yo he platicado en diversos foros que estamos inmersos, bueno, muchos arquitectos estamos inmersos en un círculo vicioso. No nos pagan el proyecto, no hacemos proyecto, hacemos cualquier cosa de plano y el desarrollo de la ciudad y el bienestar de los ciudadanos ha sido mermado. ¿Cómo conviertes un círculo vicioso en un círculo virtuoso? Como todo camino, con el primer paso. Y si a nosotros como arquitectos nos toca y nos conviene que nuestra labor sea reconocida, bueno, pues vamos a empezar a hacer nuestra labor. Y ya que sea reconocida, vamos a empezar a recibir la remuneración. Pero tenemos que luchar contra los vicios generados en este rubro. Entonces, el futuro va para allá. El futuro va para que esto sea, no nada más en la arquitectura, en varias profesiones, esto sea obligatorio. Y pues qué mejor, ¿no? Ahorita el ser un arquitecto certificado es un sello de garantía para tus clientes y para promoverte. Pero es voluntario, ¿sí? Yo creo que tarde o temprano, no tarda, Nuevo León ya está empezando a tocar el tema y se va a venir todo en cascada, ¿no? Yo creo que para allá vamos y más vale empezar ahorita que la vacuna no es obligatoria. Ahorita que no es obligatorio. Así es. Ok, bueno, pues dentro de esto y que ya sabemos que muy próximo va a estar por aquí, porque sí, efectivamente, de hecho, pues a mí me tocó estar en esas asambleas, ¿no? Donde se pensaba que iba a ser obligatoria y nuestro presidente en aquel momento pues fue al Senado de la República con la senadora Arely, ¿no? ¿Te acuerdas? Y fuimos y bueno, fueron ustedes y le expusieron qué era el CONAR, que los arquitectos ya tenían años trabajando en algo que ellos querían estar proponiendo así de la nada, ¿verdad que sí, Fer? Y se le fue a presentar al Senado y se les dijo, ¿sabes qué? La federación ya tiene el comité de certificación, este es el proceso, eso es el otro. Y entonces, años después, citaban a las universidades precisamente en el mismo tema, en hacer la certificación obligatoria. ¿Por qué? Porque pues decías, ¿en dónde estás dejando a las universidades, no? Pero después de cierto tiempo, pues sí es conveniente, 5 años, 7 años, 10 años, pues es conveniente estar diciendo, ¿sabes qué? Sí me he estado actualizando
y estoy actualizándome, estoy trabajando y esto es lo que soy, ¿no? Para ser un arquitecto certificado. Claro. Una frase, no recuerdo a quién se la oí, pero me decía, si tú hiciste un proyecto de una biblioteca hace 3 años y no se ha construido, ya tira el proyecto. O sea, el concepto de una biblioteca de hace 3 años al de ahorita ya es totalmente diferente. Ya pasó. Vivimos en un mundo extremadamente dinámico y si no estás actualizado, estás fuera del mercado. Totalmente. Sí. Sí, sí, así es. Y bueno, Gustavo, coméntame cuáles podrían ser las experiencias, logros, beneficios que hayas percibido con este estatus de ser arquitecto certificado, aparte de ser una garantía para los clientes. Gustavo, a ver, se te está cortando otra vez, Gustavo. Ese valor agregado, eso es muy satisfactorio y a una empresa que agrego, me fortalece la confianza y me ha abierto puertas. Ahora mismo voy a hacer el proyecto de un hotel en Querétaro y cuando mandé mi documentación en avanzada, sin duda que los documentos de certificación fueron el sello de garantía para que se me otorgara a mí el proyecto de este hotel que estoy por diseñar en la ciudad de Querétaro. Yo como chiapaneco, para mí es muy importante entrar a este rol nacional. Experiencias muy agradables que he tenido, metiendo presupuestos por proyecto, siempre tienen conmigo la opción de garantía gracias al documento de la certificación y así he ganado varios proyectos ya con esa ventaja de esa trayectoria que está certificada. Es como nosotros cuando vemos un doctor y vemos en su pared que hay, o en su muro, que tiene la certificación, da mucha tranquilidad y garantía, ¿no? Entonces, lo mismo yo he percibido en las empresas toda esta confianza gracias a mi documentación y a mi certificación. Y aunque no he ejercido en el extranjero, el hecho que yo tenga el documento y que me avale la federación, que estoy listo para ejercer a nivel internacional, da muchísima confianza. Cambiando un poquito de tema, yo quería agregar que si bien nuestro marco de referencia es el Tratado de Libre Comercio y una visión empresarial de la arquitectura, hoy en día los cambios políticos de la geopolítica están volteando a ver a Sudamérica, están volteando a ver a Latinoamérica, precisamente por los problemas de migración que son enormes y que aquí en Chiapas pues lo estamos viviendo y padeciendo. Entonces se está previendo ya que los grupos de países latinoamericanos se unan, el mismo Canadá, Estados Unidos, a través de la convocatoria de México, están pensando invertir más en recursos en Centroamérica. Entonces yo creo que la federación debe de voltear a ver en un futuro inmediato ya a tratar de tener un tratado, tener un convenio con países de Centroamérica, porque nosotros que estamos en el sur conectamos de inmediato con esta zona geopolítica y en el futuro, aquí 10 años, 5 años, puede ser una gran realidad de inversión industrial, no solo en Centroamérica, sino en Chiapas, en el Soconusco, que tenemos café, plátano, donde puede construirse grandes industrias y por ende edificios, hoteles, embarcaciones, el Puerto Madero, en fin, hay mucho donde poder desarrollar en Chiapas y ahora con todas las inversiones que se han dado al sur, ver hacia el sur, para como lo del Tratado de Libre Comercio, de nuestros convenios con Estados Unidos y Canadá, y poder dar toda una posibilidad enorme para los arquitectos también de México hacia Latinoamérica y Centroamérica. Y aunque es verdad, dicen que en Chiapas hay muchas comunidades rurales, pero ya somos muchos arquitectos aquí en la capital y ya no hay posibilidades de trabajo. Arquitectos se han ido al campo, a los pueblos, a ordenarlos, a diseñar parques, mercados, planes de desarrollo municipales. Hay muchísimo trabajo, enormes posibilidades y ahora el arquitecto chiapaneco está incursionando en este gran mercado rural
y que tiene una gran aportación de servicio social. Esa sería la pregunta, ¿qué estamos haciendo los arquitectos desde el servicio social? Porque siempre nos enfocamos al recurso y al pago por nuestros honorarios, pero pocos arquitectos promueven el servicio social y varios ejemplos aquí en Chiapas han conseguido recursos de Europa para proyectos de vivienda, en resiliencia por los sismos que hubieron en toda esta región. Entonces yo lo dejo ahí como una posibilidad de voltear a ver hacia el sur, hacia también tener un tratado con países latinoamericanos, ¿verdad? No, pues súper apuntado, súper apuntadísimo, ¿verdad, Fer? Notado. Sí, para estar, lo ponemos nos lo llevamos para ponerlo en la mesa con el Comité Ejecutivo Nacional. Bueno. Germán. Sí. Gracias Gustavo por esas aportaciones. Germán, cuéntanos algunas de tus experiencias, de estos logros, beneficios que, digo, pues estás trabajando allá y qué padre lo que comentabas, ¿no? Que llegas ahí al municipio o al gobierno y que digas y que no tengas ningún problema, ¿no? Pero aparte de todo eso, ¿qué otro beneficio has obtenido o qué experiencia de manera particular? Bueno, desde luego, pues el desarrollo de determinados proyectos comerciales con algunos clientes por acá. Hemos desarrollado proyectos de clientes mexicanos que han querido invertir por aquí. Algunas empresas mexicanas me han buscado a raíz del conocimiento de la certificación trinacional. Me han encontrado dos empresas mexicanas y estamos trabajando en proyectos aquí, uno en Houston y uno aquí en San Antonio. Entonces son experiencias que se están logrando motivadas precisamente por la certificación profesional mexicana, la CONAC, después APEC y esta trinacional. Entonces todas estas experiencias provienen de tener las credenciales de la certificación. Otra que para mí es muy importante, hay un proyecto que yo desarrollé hace algunos años, un centro corporativo internacional para América del Norte, en el que en aquella época iba a estar financiado por el Citibank y estuvo aprobado por aquí en los Estados Unidos y demás, pero vino la época de Trump y las cosas del Tratado de Libre Comercio tuvieron el down que le llaman por aquí y se está reactivando. Es un proyecto que gracias a la certificación que yo tengo trinacional, y yo soy el líder de ese proyecto. Es un proyecto que registré con derechos de autor en México y está registrado aquí y es un proyecto enorme. Es un proyecto que contempla un edificio importante para los Estados Unidos, uno para México y uno para Canadá y una conexión entre ellos. Es como un World Trade Center, digamos, pero trinacional, ¿no? Entonces es un proyecto interesantísimo, lindísimo, que ya está empezando a reactivarse con los financiamientos correspondientes y bueno, estamos trabajando en ello. Y otra cosa que tengo como experiencia y que me parece que Raúl López por ahí te habrá comentado, Fernando, de encontrar alguna manera de que algunos arquitectos certificados mexicanos pudiéramos participar conjuntamente en concursos de proyecto que hay aquí en los Estados Unidos. Algunas veces esos concursos han quedado desiertos, algunos concursos, porque los arquitectos no tienen ya tiempo de atender tantos proyectos y ahora con el plan Biden de infraestructura, se están convocando muchísimos proyectos a nivel de proyecto ejecutivo. Entonces, queremos buscar la forma con la federación de hacer grupos que estén interesados en hacer negocios
pero que podamos invertir conjuntamente nuestro tiempo, nuestra experiencia profesional en grupos de trabajo con compañeros mexicanos para presentar esos concursos y con una altísima posibilidad de ganar, ¿no? Sí. Entonces, ese sería un tema, pues es fuera de esto, pero al final es algo que proviene de esto mismo, ¿no? Y es una experiencia maravillosa, ¿eh? Así es que, pues básicamente es eso, mi experiencia es la enorme satisfacción que tengo de, de tener este acceso a todas esas oportunidades gracias a esta certificación trinacional que desde luego pues, proviene de nuestra Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, ¿no? Sí, no, y pues hay que seguir para adelante y claro, pues hay que tocar base aquí con nuestro estimado Fer y hacemos sinergia como lo Claro, estamos haciendo hasta ahorita y claro ajá, que podemos hacerlo. ok. Mm, para concluir, algo que quieran comentar porque este café está llegando a su final. Algo que quieran compartir para concluir. Pues mira, yo me quisiera despedir y quisiera compartir nuevamente ese sentimiento que tengo hacia México, que lo extraño mucho, por supuesto. Yo me vine a una aventura, yo estoy en una aventura aquí, ya tengo 4 años, afortunadamente tengo una esposa maravillosa que está conmigo, que está feliz, yo estoy feliz, estamos trabajando muchísimo, mucho más que antes, pero muy motivado, pero verdaderamente no soy nadie para convocar, pero a través de Fernando y de ustedes, yo convoco a los arquitectos mexicanos a que se atrevan a todo esto, que es voluntario, como bien lo dijo Fernando, ¿no? Es voluntario, aquí en Estados Unidos no es voluntario, aquí o se hace o no puedes ejercer. Entonces, que es voluntario todavía, pero que se atrevan y que inviertan en este proceso de certificación con ARC, APEC y el Trinacional, y después que se vengan a hacer sus entrevistas, que es como un examen profesional, digamos, pero nada del otro mundo. Creo que vale la pena que lo hagan porque hay muchísimas oportunidades. Y yo creo que el talento mexicano en el diseño arquitectónico es maravilloso. Es vasto el talento mexicano. Es muy competitivo y estoy seguro que tendría muchísimo éxito cualquiera que llegue por aquí, ¿no? Así es que ese sería mi mensaje de despedida, Verónica, y felicitarte a ti, desde luego, por este café de arquitectura, a Fernando, que es el líder de nuestra CONARC, y a Gustavo, que un placer conocerte, Gustavo, Gracias, y Germán. saber de toda tu enorme trayectoria Gracias, en qué amable, Chiapas y en Germán. todo México, ¿no? Qué amable, gracias. No, pues gracias por estar aquí y motivarnos. Gustavo, algo para concluir porque este café está llegando a su final. Pues encantado, Vero, de escuchar a Germán porque me ha dejado muy motivado para ir en busca de esa aventura que él está haciendo. Me deja realmente muy provocado. Y qué bueno, qué agradecido con conocerlos a ustedes. Pues yo quiero convocar a mis compañeros de la federación, a mis compañeros chiapanecos, a que se conecten a este nivel de calidad y exigencia, que es la única manera de entrar a los grandes roles de la vida, de la arquitectura, del éxito personal, ¿no? Yo creo que debemos de buscar siempre ese nivel, ese escalón más, no conformarnos. El ser certificado también nos exige seguir siendo arquitectos de calidad, honrados, de avanzada, de repararnos. Qué bueno que es uno de los requisitos fundamentales la actualización, y yo soy totalmente compatible con estos requisitos y voy hacia allá, pero no hay que conformarnos. El mundo cada día se revoluciona, se mezcla más, la dinámica empresarial del mundo es enorme, y coincido plenamente que
los arquitectos mexicanos, si tenemos algo, somos muy competitivos en el talento, en diseño, y lo hemos demostrado con los grandes maestros de arquitectura y los actuales arquitectos que nos representan internacionalmente. Entonces, encantado, motivado, y ojalá que también muchos que nos están viendo esta noche de café tan bonita de ustedes puedan salir motivados y preguntar en sus colegios los requisitos y dar el primer paso. Empezar a ordenarse. Como debe de ser, ¿verdad? No, muchísimas gracias, Gustavo, por haber aceptado la invitación de estar aquí en este Café Arquitectura de la FECAR. Fernando, Gracias. algo con que quieras concluir. Con las fechas, por favor, porque ya estamos en tiempo para cerrar convocatoria. Lo primero que quiero comentar es que las puertas de la federación, las puertas del PRONARC están abiertas. Estamos a las órdenes de todos para explicar y asesorar y apoyar tanto a los colegios para que tengan sus comités locales de certificación, como a los arquitectos que deseen estar inmersos en este proceso. Tenemos mucha comunicación con muchos arquitectos de Estados Unidos. Desgraciadamente, este proceso está diseñado para arquitectos mexicanos que quieran ir a ejercer a Estados Unidos, no para arquitectos que ya estén ejerciendo. Pero bueno, las puertas están abiertas. Sí, en marzo, el 3 de marzo se vence el plazo para integrar tu expediente dentro de la convocatoria 2022-1. Pero eso que no sea preocupación. Si hay interés, acérquense. Y si no es en la 2022-1, va a ser en la 2022-2. O sea, en mayo sacamos otra convocatoria. Estamos muy al pendientes y estamos muy dispuestos para apoyarlos porque, como les digo, esto es una manera de levantar la mano en favor de la profesión del arquitecto. Así es, y los invitamos a que se acerquen al Colegio de Arquitectos de su ciudad para que busquen esta información, sino también en la página de la Federación, www.fecarm.org.mx. Se encuentra también la información de la convocatoria y pueden estar accediendo a toda esta información. Como bien lo dice Fer, no nada más en la primera, puede ser en la segunda, pero el que no empieza no puede avanzar. Entonces esto es de ya avanzar. Yo les agradezco mucho a Gustavo, a Germán, a Fernando, el haberme acompañado en este rico café arquitectura, el haber compartido sus conocimientos, sus experiencias en esta certificación y la trascendencia de ser un arquitecto certificado. De igual manera, agradecemos a todos nuestros seguidores en redes sociales FECAR, Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, YouTube. Mi nombre es Verónica Zambrano, secretaria de Gestión y Promoción Profesional de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, AC. Y esto fue Café Arquitectura de la FECAR. Hasta la próxima.